Bien. Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a repasar van a repasar conmigo las páginas 12 y 13 de su libro de aritmética, cuyo título es El conjunto potencia de un conjunto. Así que a estar atentos, por favor, para que puedan comprender ello. Bien. A ver, en la página número 12 viene un concepto muy importante, que es el conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es un conjunto en el cual se deben colocar todos los subconjuntos de un conjunto dado. Para ello, para determinar cuántos subconjuntos se deben colocar en el conjunto potencia, es ahí en el cual utilizamos esta fórmula. Esta fórmula se utiliza para saber cuántos subconjuntos hay en el conjunto potencia. Como tú ves, esta fórmula se lee de izquierda a derecha, número de elementos del conjunto potencia de A. Y eso es igual Profe, ¿qué a, página? a 2 elevado al número de elementos del conjunto A. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es muy importante saber identificar. Bien, pero ¿qué más podemos decir? Vamos a ver el ejemplo que está en su mismo libro, así que préstenme mucha atención para que entiendan el ejemplo. Dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia del conjunto A? Que tiene los elementos 1, 2 y 3. Como ustedes ven, el conjunto A tiene 3 elementos. Y la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Lo que yo tengo que hacer es comenzar a formar subconjuntos de la siguiente manera. Para ello vamos a determinar los subconjuntos según la cantidad de elementos que debe tener cada uno de ellos. Entonces, primero formamos subconjuntos que tengan un solo elemento, en este caso el subconjunto con el número 1, subconjunto con el número 2, subconjunto con el número 3, y luego vas a agrupar de dos en dos los elementos. Por ejemplo, con dos elementos subconjunto, juntando el número 1 con el número 2. Ahí está, lo voy a marcar ahí para que lo puedas apreciar. Ajá, profesor. Subconjunto formado con la combinación del número 1 y el número 3. Y subconjunto combinando el número 2 con el número 3. Ahí están los subconjuntos, con dos elementos. Y luego formamos un subconjunto con los 3 elementos. En este caso, con todos los elementos del conjunto A. 1, 2 y 3. Además de ello, se tiene que incluir el conjunto vacío. En todo conjunto potencia siempre debe ir el conjunto vacío. Entonces, podemos decir a continuación que el número de elementos del conjunto potencia de A está formado por todos los subconjuntos con un elemento que son 3, ahí está, de todo, más la suma de todos los subconjuntos formados con dos elementos, ahí tendríamos 3 más 3, más el subconjunto formado con 3 elementos, o sea, tendríamos 3 más 3 más 1, sumado con el conjunto vacío, que es un subconjunto más. En total, este conjunto A tiene 8 subconjuntos, que se definen en el conjunto potencia. Y esta nota que viene en la parte inferior nos indica que para calcular el número de subconjuntos propios, subconjuntos propios, que es muy distinto a subconjuntos de un conjunto finito, se consideran todos los subconjuntos excepto aquel que contenga a todos los elementos de dicho conjunto. En este caso, por ejemplo, si fuera el número de subconjuntos propios del conjunto A, en este caso sería 8 menos 1. Le restamos el que tiene los 3 elementos. 8 menos 1, 7 subconjuntos propios. Bien, eso es para la parte teórica. ¿De acuerdo? Ahora vamos a recordar un poquito la parte práctica. Hola, ¿Sí? teacher. Han pasado ya varios minutos desde empezó la clase. La clase ha empezado hace más de 3 minutos. Y hace 8 minutos encendí el dispositivo. Tienen que ingresar a la hora. Si te indican
que la hora de ingreso es 9:30, 9:30 tienes que estar ya listo. No a las 9. Profesor, es que tenía problemas con mi internet. Ah, ok, suele pasar eso a veces, ¿no? Pero entonces, para que no suceda ello, entra 2 minutos antes de las 9:30 y ahí te vas a dar cuenta si hay inconvenientes o no con el internet. Bien, Ya, profesor. muy bien, a tener en cuenta ello. Entonces nos vamos ahora a la página 12 y vamos a recordar cómo se define el conjunto potencia del conjunto dado. Por ejemplo, esto ustedes ya lo tienen listo ya en sus libros. Vamos a repasarlo para que todos lo comprendan. De nuevo, ¿ya? Indica todos los subconjuntos del siguiente conjunto M. Y el conjunto M tiene los elementos N, O, P y Q. A ver, profesor. Entonces, ¿cómo sería la solución? Para ello vamos a determinar la cantidad de subconjuntos que se puede formar del conjunto M que tiene 4 elementos. Ojo, recuerda que acá la cantidad de elementos, Profe, dígame, ese ya lo habíamos hecho. La 2 no lo habíamos hecho. a ver, un instante. ¿Has escuchado lo que he indicado hace un instante? ¿Has escuchado o no lo has escuchado? Lo que les indiqué, dije, vamos a repasar lo que ustedes ya tienen escrito en sus libros. Sí. Ajá, entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos repasando lo que ustedes ya tienen escrito para refrescar la idea, porque ya pasó una semana y después de una semana, si no lo practico, se olvidan las cosas. Pues, Profe. tenemos que repasarlo. No, no hay ningún problema, hay que repasarlo. Entonces, nosotros ya sabemos que la cantidad de elementos del conjunto M son 4. Así está, profesor. Ahí está. Porque el conjunto M tiene 4 elementos. N, O, P, Q. Eso hay que recordar. Si queremos conocer la cantidad de subconjuntos, es decir, conocer la cantidad de elementos del conjunto potencia, hay que aplicar esta fórmula que está acá. La fórmula nos indica lo siguiente. Hay que elevar 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto M. Y como el conjunto M tiene 4 elementos, entonces lo único que hacemos es calcular 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4 es multiplicar 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces, ahí encontramos que en el conjunto potencia se deben ubicar 16 subconjuntos. Ajá, profesor. Entonces, ahí yo tengo que formar 16 subconjuntos. Hasta ahí. ¿Está claro, niños y niñas? Sí, profesor, sí está claro. Sí, estoy explicando. Ahí se forman 16 subconjuntos. Estamos recordando lo de la semana pasada. Ojo. Estamos recordando lo trabajado la semana pasada. Ahí se forman 16 subconjuntos. Y cuando me pide que indique todos los subconjuntos, profesor, o sea, tengo que indicar los subconjuntos que están en el conjunto potencia. Cierre su micrófono, por favor. Entonces, para saber los subconjuntos, nosotros definimos así, al conjunto potencia de M, y como tú ves, vamos agrupándolos como, primero de uno en uno. Primero formamos los subconjuntos con un solo elemento, ahí está. Acá encontramos 4 subconjuntos con un solo elemento. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos formando los subconjuntos, un conjunto con un solo elemento. Tengo que encontrar en total 16 subconjuntos. Hasta ahí tengo 4 con un solo elemento. Pero luego comenzamos a juntar de 2 en 2. Relacionamos las letras del conjunto M, N y O, luego N con P, luego formamos los subconjuntos con 2 letras NQ, ¿te das cuenta? Estamos haciendo combinaciones, NQ. Luego tomamos en el orden, empezando por el O con P, O con Q, y finalmente con 2 letras en P con Q. En este momento hemos encontrado formando subconjuntos con una letra 4 y con 2 letras 6. Tengo 10 hasta ahora. Luego tengo que formar subconjuntos con 3 letras, formando combinaciones con 3 letras. En este caso, formando combinaciones con 3 letras, relacionamos NOP
Ahí está, tomando en consideración n al inicio. Luego NOQ, luego NOQ. Ahí está. Luego NPQ y finalmente OPQ. Y ahí hemos formado hasta ahora 14 subconjuntos. Y yo necesito 16 subconjuntos. El penúltimo subconjunto es el que tiene a los 4 elementos del conjunto M, NOPQ. Y el último, siempre el último subconjunto tiene que ser el conjunto vacío. Entonces, así se determinan los subconjuntos del conjunto potencia y así se calcula la cantidad de subconjuntos que van a ir en el conjunto potencia D. Bien, niños. Hasta ahí lo que hemos visto en la clase pasada. El ejercicio número 2, es un ejercicio que va de tarea. Así que márcalo, por favor. El número 2 está en la tarea. Pero, profesor, ¿cómo se resuelve el ejercicio número 2? Para resolver el ejercicio número 2, nos vamos a ir, niños y niñas, a la página 13. Ahí te voy a mostrar un ejemplo, cómo vas a resolver de forma muy similar al ejercicio número 2. Nos vamos todos a la página 13, por favor. El ejercicio 1. Primero, observa. Bien, el que te va a ayudar para el ejercicio número 2 que te acabo de dejar de tarea es el ejercicio 2 de la página 13. Pero antes de entrar al ejercicio 2 de la página 13, vamos a resolver el ejercicio número 1 de la página 13. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 1? Conmigo. Se tiene el conjunto M. Ahí está el conjunto M. Tal que M, tal que X es una vocal. Perfecto, profesor. Y te pide calcular la cantidad de elementos del conjunto potencia de M menos el número de elementos del conjunto M. A ver, profesor, ¿cómo se resuelve ello? Súper sencillito. En primer lugar, tengo que definir el conjunto M. Como el conjunto M me dice que X tal que X es una vocal, entonces coloco las vocales. En este caso, coloco las vocales y lo primero que tengo que definir es la cantidad de elementos del conjunto M. Pregunta para ustedes, ¿cuántos elementos tiene el conjunto M? Entonces, ahí defino 5. el número de elementos del conjunto M es igual Profesor, a 5 elementos. Dígame usted, te escucho. acá en la página 13 no encuentro ninguno, ni el ejercicio 1 ni el 2 que sea igualito al de la pantalla. ¿Qué libro tienes a la mano? Álgebra. ¿Qué curso nos toca a esta hora? Álgebra. Revisa tu horario. Aritmética. Estaba viendo el viernes. El álgebra toca el viernes. ¿Qué día estamos hoy? Jueves. Jueves, profe. Además, Ahora cerramos los micrófonos, ya está aclarado. Cerramos los micrófonos y seguimos trabajando. Bien. Pero una vez que ya sé que el conjunto M tiene 5 elementos, a mí, ¿qué me han pedido? Me han pedido calcular la cantidad de elementos del conjunto potencia de M menos el número de elementos de M. Este ya lo conozco, profesor. Pero ¿cómo calcularía la cantidad de elementos del conjunto potencia de M? Ahí recordemos la propiedad. Para calcular la cantidad de elementos del conjunto potencia de M, que es lo que estamos viendo en esta parte, se calcula de la siguiente manera. Lo voy a colocar acá en la parte superior, ¿no? La cantidad de elementos del conjunto potencia de M, voy a ponerle un color azul, ¿sí? Recordando cómo se calcula, para que recuerdes ello, porque es muy importante tenerlo presente. Se calcula con una fórmula súper sencillita, que es colocar el número 2 elevado a la cantidad de elementos, en este caso del conjunto M. Y como el conjunto M tiene 5 elementos, acá está, 5 elementos, por eso es que yo calculo 2 elevado a la 5. ¿Se dan cuenta?
Ahí va el 2 elevado a la 5. Y a eso le tengo que restar la cantidad de elementos del conjunto M, porque esa es la operación. Y el conjunto M, como ves en la parte superior de color naranja, tiene 5 elementos. Y bien, cuando calculamos 2 a la 5, como ustedes ven ahí, 2 a la 5 viene a ser 32. El número 2 se multiplica 5 veces por sí mismo. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y a eso le restamos 5. Y al restar 32 menos 5, el resultado es 27. Así se 27. resuelve el ejercicio número 1. Bien. Y el ejercicio número 2, niños y niñas, es el que te va a ayudar a ti a resolver el ejercicio número 2 de la página 12. Este ejercicio número 2 me va a ayudar a resolver el ejercicio 2 de la página 12 que está de tarea. Y veamos cómo se resuelve este ejercicio y les pido que estén muy atentos, por favor. En primer lugar, hay que leer bien el conjunto. Dice, según el conjunto A es igual a los valores 2x menos 1. Ahí hay una operación, profesor. Así es. Cuando veas así, 2x menos 1, cuando veas otra expresión de esta naturaleza, significa que acá hay una operación. Eso hay que tenerlo presente antes de empezar a trabajar. Muy bien, hay una operación, profesor. Tal que x pertenece a los números naturales. Y acá viene lo importante. ¿Cómo se lee esta expresión? Esa expresión se lee de la siguiente manera. Que los valores de x deben ser mayores o iguales que 3, mayores o iguales que 3, y los valores de x deben ser menores o iguales que 10. X menores o iguales que 10. Y acá con ese conjunto definido por comprensión, te piden determinar el valor de 3 multiplicado por la cantidad de elementos del conjunto potencia de A menos 2. Eso es lo que te piden allá. A ver, profesor, ahora sí vamos a explicar. Y con esta explicación vas a entender cómo se resuelve el ejercicio 2 de la página 12. A estar atentos, por favor. Bien. En primer lugar, definimos los elementos, los valores que toma el X. Y en este momento decimos que los valores de X, al decir que son mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 10, los valores de X, ¿quiénes serán? Mayores o iguales que 3. Empiezas desde el 3, va el 4, el 5, el 6, 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Y por qué termina en 10? Porque dices menor o igual que 10. Estos son los valores de X para el conjunto A. Pero este conjunto A todavía tiene una operación. La operación es 2x menos 1. ¿Qué significa eso? Que para encontrar los valores, los elementos del conjunto A, tú debes reemplazar los valores de X que van desde el 3 hasta el número 10 en esta expresión matemática, 2x menos 1. Y es por eso que ahí digo, 2 multiplica por el primer valor de X, que es 3, y luego le restas 1. Mentalmente, a ver ustedes conmigo. 2 por 3 menos 1, ¿a qué es igual? 5. Muy bien. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces, el primer elemento de nuestro conjunto A será el número 5. Ahí está, profesor. Y con la misma idea trabajan los siguientes. Observa. Cuando X vale 4, reemplazas en la operación. Diré 2 por 4, 8. 8 menos 1, 7. Ahí está el número 7. Lo mismo cuando tome X el valor de 5. Parcialmente. 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Ahí está el 9. Cuando X toma el valor de 6, multiplicas 2 por 6, 12, menos 1, 11. Ahí está el número 11. Y así con cada uno de los valores de ese intervalo. Cuando X vale 7,
2 por 7, 14, menos 1, 13. Cuando vale 8, 2 por 8, 16, menos 1, 15. Cuando X vale 9, 2 por 9, 18, menos 1, 17. 17. Y finalmente, cuando X toma el valor de 10, 2 por 10, 20, menos 20. 19. 19. Hasta ahí. Esos son los elementos del conjunto A. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Cuéntalos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 9. Cuenta bien. Si no cuentas bien, te sale otro resultado. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 8. Ah, el conjunto A tiene 8 elementos. Por eso es que digo ahí que el número de elementos del conjunto A es igual a 8. Ah, esto es lo que tú tienes que averiguar bien, esta cantidad. ¿Por qué, profesor? Porque ahora recién viene la operación. La operación es multiplicar 3 por la cantidad de elementos del conjunto potencia de A. Y para calcular la cantidad de elementos del conjunto potencia de A, observo la fórmula que está ahí, a tu lado izquierdo. En vez de conjunto M, ahora le llamo conjunto A. Entonces, toda esa expresión, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. 3, ahí está 3, multiplicado por la cantidad de elementos del conjunto potencia de A. Se calcula 2 elevado al número de elementos de A. En otras palabras, se multiplica 3 por 2 elevado a la 8. Ah, porque para el conjunto potencia A se resuelve la potencia 2 elevado a la cantidad de elementos. Y como A tiene 8 elementos, 2 elevado a la 8. ¿Hasta ahí comprendieron? Sí, profesor. Bien, y lo que Sí, viene a teacher. continuación, es calcular 2 a la 8. Y 2 a la 8 es multiplicar, ojo, no vayan a multiplicar 2 por 8, 16. 2 a la 8 es multiplicar 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2. 8 veces el número 2. Y ahí multiplicamos mentalmente 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, ya tiene 5 veces el número 2, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128, 766 saldría todo. 128, y 128 por 2, 256. 2 a la 8 es 256. Y la operación quedaría de la siguiente manera. 3 multiplicado por 256 y eso le restamos 2. Y 3 por 256 sería 768 Sí. menos 2, 766. Así se resuelve el ejercicio número 2. De esta manera, así como has visto la resolución de este ejercicio número 2, tú tienes que resolver el ejercicio número 2 de la página 12. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Ahora, acá vienen los siguientes ejercicios. El ejercicio 3 y 4. ¿Ya? 3 y 4. Entonces, vamos a los siguientes ejercicios y presten mucha atención a la indicación que te voy a dar. A estar atentos. ¿Ah? Borramos acá todo lo marcado y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien, profesor. De tarea, niños y niñas en casa, marquen el ejercicio número 3. Marquen de tarea el número 3. Bien, de tarea el número 3. Ojo, y ahora escúchame bien. Para resolver el ejercicio número 3, tienes que observar el ejercicio 4. Se trabaja idéntico que el número 3. Así que mira bien el ejercicio 4. ¿Eh? Presta atención. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? A ver. El ejercicio número 4 dice, si un conjunto F, mira, un conjunto que no conozco los elementos,
Pero me dice que este conjunto F tiene 256 subconjuntos. Ah, ahí cambió el asunto. Acá ya me dijeron cuántos subconjuntos tiene. La pregunta es, ¿cuántos elementos tiene el conjunto F? Ay, ay, ay. Esto es bien complicado de hacer, entre comillas. Pero vamos a ver cómo se plantea y préstenme mucha atención a la solución de este ejercicio. Para dar solución, tengo que seguir el enunciado. El enunciado me dice que el conjunto F tiene 256 subconjuntos. Ah, entonces el número de subconjuntos del conjunto F es 256. Escriban en este momento en sus libros esa expresión, por favor. Número de subconjuntos, 256. Van a trabajar conmigo al mismo tiempo. Escriban, por favor. ¿Sí? Entonces, eso ya es el primer dato que me dan. Que la cantidad de subconjuntos del conjunto F es igual a 256. Muy bien. Pero, profesor, ¿qué se hace a continuación? A continuación, lo que se hace es lo siguiente. ¿Cómo se determina la cantidad de subconjuntos? Aplicando la fórmula del conjunto potencia. 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto F. Ah, entonces ahí tendríamos que decir que el número de subconjuntos se calcula con la cantidad de elementos del conjunto potencia, y todo eso es igual a 256. ¿Y esto cómo se calcula, profesor? Bueno, fácil. 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto F. Ah, 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto F. ¿Y tú te has dado cuenta que 256, ¿cómo se escribía? 256, en función de la potencia de 2, se escribe 2 a la 8. O sea, ese valor, 256, tienes que expresarlo como una potenciación, donde la base tiene que ser 2. Y 2 elevado a la 8 es 256. Ahí es donde tú descubres cuántos elementos tiene el conjunto F. Como la cantidad de elementos del conjunto F es el exponente, y acá el exponente es 8, entonces lo que hago es simplemente definir que la cantidad de elementos del conjunto F va a ser 8. Y de esa forma se termina el ejercicio. ¿Y cómo haría en el ejercicio número 3? Haces lo mismo. A ver, te lo voy a explicar para que entiendas la idea. Preste mucha atención, te lo voy a explicar acá para que entiendas la idea. El ejercicio lo haces muy similar al ejercicio número 4. Observa. Primero colocas el número de subconjuntos del conjunto potencia ahí. En este caso, si acá era 256, acá es 32. Sigues el mismo esquema. Ah, profesor, sigo el mismo esquema. ¿Te das cuenta? Luego defines cómo se determina la cantidad de subconjuntos. A, será el número de subconjuntos, está determinado así. La cantidad de elementos del conjunto potencia. Y como en este caso el conjunto se llama B, acá colocas B. Ah, profesor, mira, con la misma idea. ¿Y todo eso a qué es igual? A 32, profesor. Ah, porque acá trabajo con 32. ¿Y cómo se calcula la cantidad de elementos del conjunto potencia de B? Mira, estás yendo con el mismo orden. Ojo, mira, con el mismo procedimiento porque es muy similar. Y el conjunto de elementos del conjunto potencia de B se calcula 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto B. Ah, y ahora sí, el trabajo que tú tienes que hacer es, ¿qué número debe ir ahí en el exponente para el número 2? Este número que está acá, que eleves 2 elevado a una cantidad y me dé 32. Ese es el trabajo que tienes que hacer tú. Encontrar ese exponente. 2 elevado a qué número me da 32. Y si conoces este número, ya sabes. No digan el resultado. Ese tienen que hacerlo ustedes. No digan el resultado.
y ya conoces cuántos elementos tiene el conjunto. Así se resuelve el ejercicio número 3. Ahora nos vamos, niños y niñas, al ejercicio número 5 y 6. Presten atención. En el ejercicio número 5 y 6, vamos a resolver, para ustedes va a quedar de tarea el número 5, marquen el número 5 de tarea para ustedes. Pero para resolver la número 5, observa la número 6. Ojo, la número 6 es más completo que el número 5. Yo te voy a decir hasta dónde vas a llegar en el número 5. En la número 5, en la número 6 me dice, calcula el número de subconjuntos propios, profesor, del siguiente conjunto. Y ahí tengo el conjunto L que tiene los elementos 1, 1, 2, 2 y 3. Hasta ahí yo estoy apreciando 5 elementos. Pero mira la solución. Observa con atención el conjunto L. Obsérvalo bien. Este conjunto tiene solo 3 elementos, no tiene 5. ¿Por qué, profesor, 3 elementos? Fácil. Porque aquellos elementos que se repiten 2 o más veces, solamente se escriben en el conjunto una sola vez. Por ejemplo, el 1 se repite 2 veces, entonces en el conjunto L solamente tendría que estar escrito una sola vez. El número 2 se repite 2 veces, entonces en el conjunto L solamente tendría que estar escrito una sola vez. O sea que este subconjunto L, este conjunto L tiene 3 elementos. Pero a mí me han pedido hallar el número de subconjuntos propios. A ver, profesor. Para ello primero calculamos el conjunto potencia. En el conjunto potencia se determinan la cantidad de subconjuntos. ¿Y cómo se calcula el conjunto potencia? Súper sencillito. El conjunto potencia se calcula 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto L. Y como el conjunto L tiene 3 elementos, ahí calculas 2 elevado a la 3. Pregunta para la clase, ¿cuánto es 2 a la 3? ¿Cuánto es 2 elevado a la 3? 12. No es 12. 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. 8. ¿Por qué, profesor? Es 8, porque 2 a la 3 es multiplicar 2 por 2 por 2. Eso es 2 a la 3. El número 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. Eso tienen que tenerlo bien clarito. Por eso es que el resultado sale 8. Entonces, la cantidad de subconjuntos, acá que se pueden formar, son 8 subconjuntos. Y ahora sí, préstame mucha atención acá. En este conjunto se pueden colocar 8 subconjuntos. Listo. A ver, préstame atención, ¿eh? En el ejercicio 5, solamente tienen que llegar hasta esta parte. Hasta encontrar solamente los subconjuntos. ¿Entendieron? En el ejercicio 5 solamente llegan hasta esta partecita, hasta encontrar los subconjuntos, nada más. Pero en el ejercicio número 6, no solamente me piden los subconjuntos, que ya sé que son 8. Acá me dicen subconjuntos propios. Para los subconjuntos propios, entonces se hace lo siguiente. Al número de subconjuntos, que es 8, le restamos 1. O sea, le restamos aquel que tiene los 3 elementos y me va a quedar 7. O sea, el conjunto L tiene 8 subconjuntos y tiene 7 subconjuntos propios. Entonces, esa es la diferencia con respecto al ejercicio número 5. Tengan mucho cuidado que en el ejercicio 5 solamente te pidieron subconjuntos, es decir, que solamente tienes que calcular hasta acá, hasta la cantidad de subconjuntos. Para los subconjuntos propios, ahí le restabas 1 nada más. Esa es la única diferencia. Bien, niños, niñas, vayan trabajando hasta ahí. Entonces, ahora sí, ya lo hemos completado. Hemos vuelto a repasar un poquito la idea de conjunto potencia y ya saben que acá tienen 3 ejercicios. Nos estamos viendo hasta después de su descanso, ¿sí? Vamos a trabajar las páginas 14 y 15. Vayan trabajando, por favor, en sus libros. Díganme.
Una pregunta. Usted Sí. dijo que en nuestra tarea iba a haber 6 preguntas. Entonces, estas 2 preguntas que usted está dejando de tarea van a estar en la tarea Aquí de en- la número 2 y en la No, número ya 3. es tarea número 3, ya es la siguiente tarea. O sea, ya no se regresa, o sea, la tarea la vas a encontrar el día de hoy. número 2. Sí, ya no regresa, pues, ¿no? Ya no podemos regresar a la tarea anterior. Ya está en la nueva tarea. Listo, ya tienes 3 acá y vamos a ver después del recreo lo que viene a continuación. Y en total vas a tener 6 en total en la tarea de ahora. Listo, chicos, nos estamos viendo. Tomen su desayuno, ¿ah? Nos vemos dentro de unos minutos. Chao, Chao, profesor. chao, nos vemos dentro de unos minutos ahí. Chao, profesor. Muy bien. Chao, Chao. chao, chao, chao. Tomen su desayuno, ¿ah? Tomen su desayuno y ya vamos a la Chao, siguiente diapositiva después del refrigerio. Chao, Chao, profesor. chao, cuídense, nos vemos. Descansen un poquito. Chao, profesor. Chao, Chao. chao, nos Chao. vemos dentro de unos minutos. Chao. 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 Chao, profesor. Chao, chao. Nos estamos viendo dentro de unos minutos.